Good morning, ¿cómo amanece? Bueno, yo aquí en Atlanta. Muchísimas gracias a toda la gente de Atlanta y el área de Georgia, porque sé que mucha gente va a venir hasta aquí a ver el show, gente de las Carolinas, gente del estado de Georgia que viene hasta aquí este fin de semana y de otros lugares también para ver el show. Por supuesto traemos el pueblo de uno. Esta es como la segunda función del año, no vayas a creer tú. Porque la primera función fue en New York, efectivamente. No sé si tuvimos una antes. La verdad ya no recuerdo, pero bueno. Ya pasamos la de New York, que fue la más grande, la que costó más, tenemos que decirlo. La que costó más, porque era un lugar de 5,000 personas en el Madison. Hoy tenemos una función de 2,000 y pico, no sé cuánto es el pico, pero sé que es 2,000 y pico, así que muy agradecido de todos ustedes por llenar ese lugar tan bonito. Coca-Cola Roxy, que se los mostraré más tarde. Muy emocionado, la verdad, muy emocionado por esta gira y por el comportamiento. Y sé, muchachos, que estamos atravesando momentos complicados y por eso lo digo siempre los jueves en los shows. Sé que estamos en este momento atravesando momentos difíciles aquí en los Estados Unidos con respecto a la inmigración. Sé que muchos de nosotros tenemos miedo por lo que está ocurriendo. Redadas, gente que detienen. Y por eso me quería, detener un poquito aquí en este pop de Atlanta. Porque además muchas personas me han escrito en donde me expresan su preocupación. Gente que viene, por ejemplo, de North Carolina y me decía un chico el otro día que me escribió por privado de Instagram, me puso que venía en un grupo grande y que les daba miedo venir porque, bueno, por las redadas y todo lo demás. Es realmente una pena lo que está pasando con nuestro gentilicio venezolano y con los latinos en general aquí en los Estados Unidos. No solamente los venezolanos, son los latinos en los Estados Unidos, gente que no, que se ha venido y que de repente no ha tenido la oportunidad de arreglar sus papeles, porque tampoco es fácil arreglar los papeles aquí en los Estados Unidos. Eso es entendible. Yo también soy parte de ello. Yo también emigré y también me vine y tuve que hacer papeles y todo eso, y además es un gasto, es enfocar tu mente en una cosa que de repente estás tratando de sobrevivir y mandar dinero a tu país y bueno, tienes que enfocarte. Mi invitación siempre es obviamente a tratar de ver la posibilidad de tener un documento que te dé permanencia en el país. Siempre mi invitación es esa. Cuando yo bromeo en el show donde le digo a la gente, quédate, obviamente yo lo hago desde un show de comedia, pero ya cuando me siento con ustedes más serio, por lo menos aquí en mi habitación de hotel solo acá en Atlanta, y pienso en la situación, siempre invito a los míos, a la gente que me recibe, hispanos aquí en los Estados Unidos, a solucionar sus papeles de inmigración lo antes posible, que vean las posibilidades, que se reúnan con abogados, que no solamente tomen una visión del asunto, que toquen varias puertas, que vean varios abogados de inmigración, que les hagan la consulta previa, que es esa consulta que no sé, cuesta $100, $150, lo que sea que cobren, que hagan esa llamada telefónica, que no dejen para último minuto el tema migratorio, el tema de papeles. No porque ahorita este señor esté montado en el poder. Esto pasa en todos los gobiernos. Muchachos, esto pasa en todos los gobiernos, aunque yo no quiero politizar este comentario, aunque uno crea que es de un lado más que del otro. En todos los gobiernos hay deportaciones, en todos los gobiernos hay arreglos migratorios, en todos los gobiernos de los Estados Unidos, sea de un bando o sea del otro, siempre ocurre esta situación. En el gobierno de Obama fue donde más se deportó gente, sea justificado o injustificado, fue donde más hubo deportaciones. Y eso, por supuesto, lo que nos tiene que ocupar, más que preocuparnos, es cómo solucionar tu tema personal. ¿Cómo hacer para solucionar? Bueno, puedo llamar a un abogado, puedo llamar a un amigo mío paralegal, puedo llamar y esto no es una publicidad de nada, yo no hago publicidades de ese tipo, pero para mí es importante decirles, comunicarles desde el espacio que yo genero este contenido y desde el espacio del humor, siempre preocupados por ustedes, porque me preocupa también el cómo ustedes desarrollen su vida en cualquier país, sobre todo en este, porque es en el que vivo.
y en el que me ha dado la oportunidad de trabajar, es tratar de arreglar nuestros papeles, como sea. Bien sea que te vayas a casar, bien sea que vayas a obtener una visa de talento, o sea, trata de no tener muchos años sin papeles, sin arreglar tus papeles en este país. Es importantísimo eso, porque mañana este señor se va, como ocurre todos los periodos, y va a venir otra persona, y esa persona a lo mejor va a tener una política inmigratoria diferente, y de repente el gobierno de arriba va a tener otra vez una política migratoria donde va a tratar de buscar cómo hace con los hispanos, cómo hace con la gente que está dentro del país. Es importante, muchachos, que lo arreglen. No lo dejen para último minuto. Yo conozco gente que tiene 25 años en los Estados Unidos. Conozco esos casos de gente que tiene 25 años en los Estados Unidos y han dejado eso para lo último. Lo han dejado, o sea, han desarrollado sus vidas, han desarrollado sus carreras, han desarrollado sus vidas personales. Y tú le dices, pero ¿cómo que tú no tienes papeles? Bueno, porque... Y entonces, una excusa tras otra excusa. Y yo sé, muchachos, que suena feo decir estas cosas, no es un tema lindo para conversar, pero es un tema que hay que darle importancia. Como el tema de la salud. Hay que estar pendiente de nuestra salud. Hay que hacerse exámenes anuales. Hay que chequearse la sangre. Hay que verse todos los valores. Hay que ir una vez al año al menos al médico. Hay que hacerse la limpieza dental. Todo eso, como uno lo hace regularmente, también es importante tocar el tema de tus papeles. Nos tocó ser emigrantes y eso es parte de ser eso. Eso es parte de estar en un país que no es el nuestro, entender que este país no es el nuestro, no es que el presidente sea malo o la presidenta o quien sea que esté en el poder sea malo. Es que es un país que no es el nuestro, así tú creas que sí, no es el nuestro, y que tenemos que respetar las leyes de ese país. Y estas leyes dicen que si usted entra de una manera en este país, o arreglas tu situación, o entonces te toca la ley. Y en este momento estamos en una situación en donde la ley está siendo dura con las personas que tengamos nuestras razones, sí o no, pero ellos también tienen las propias. Entonces es una batalla que no vamos a ganar nosotros, muchachos. Olvídense de eso. Para mí es una batalla que no vamos a ganar nosotros. Una batalla dura y difícil, pero mi recomendación siempre es, vamos a tratar de arreglar nuestros papeles. Siempre. Quizás tú desde el otro lado del computador o del teléfono dices, coño, George, pero qué injusto lo que estás diciendo porque para no todo el mundo es fácil. También lo entiendo. Y por eso digo, la invitación a tener en mente arreglar nuestros papeles. A reunirte con un abogado. Si no te va bien con un abogado, reúnete con otro. Si ese otro te estafó, ahorra tu plática de nuevo y vuelve a otro abogado. Pregúntale a tus amigos, pregunta a esas personas que han hecho sus papeles, cómo lo lograron, cómo lo hicieron, qué recomendación te pueden dar. Es simplemente tenerlo en mente, no olvidarse porque bueno, el día a día me compliqué, porque estaba haciendo otra cosa, porque tenía que mandar dinero para mi familia, porque tenía que mantenerme, yo entiendo todo eso, todos hemos pasado por ahí, aunque ustedes no lo crean, todos hemos pasado por ahí, pero es importante tener en cuenta el tema de arreglar nuestros papeles. Mira, yo conozco gente, yo tengo aquí en este país 14 años, y yo conozco gente que tiene más años que yo en este país y que son residentes americanos como yo una vez fui, y todavía no se han nacionalizado, todavía no han sacado su pasaporte americano. Tienen mil excusas. Yo los invito a que normalicen sus papeles y a que se hagan ciudadanos. Usted vive aquí. Usted paga impuestos aquí, usted se compró una casa aquí, usted parió un muchacho aquí, usted ya forma parte de la sociedad americana. Usted debería tener pasaporte americano y poder ejercer su voto y poder hacer sus cosas legales y poder pagar sus taxes y que usted tenga un retiro a la hora de la jubilación y que entre dentro del engranaje americano. Porque usted decidió vivir en este país y eso se trata de ser inmigrante. Cuando uno decide irse a un país que uno ya llega y uno dice, oye, mira, aquí me voy a quedar, entonces entra dentro del engranaje social de ese país. No estés a la orilla del país, porque también hay gente que entiendo que se le hace difícil al principio, hay gente que busca las maneras, porque también he visto gente que ha llegado sin $1 a este país y busca las maneras posibles y las no posibles también, y lo logran.
¿Pero por qué? Porque se enfocan en el tema de yo voy a regularizar mis papeles, porque yo sí quiero salir de los Estados Unidos, yo sí quiero viajar, yo sí quiero hacer mis cosas, yo quiero seguir mi vida aquí y yo quiero vivir mi vida tranquilo y quiero poder viajar por Estados Unidos y que no me estén parando y no tener miedo y poder ir a mis cosas y mis eventos y mis conciertos. Es simplemente, muchachos, una recomendación. Yo sé que estos temas son en este momento muy delicados, pero es simplemente una invitación a hacerlo diferente también. El que esté como que, ay, no, ahorita no, es voltear a ver lo importante, porque ahora lo importante se ha vuelto lo urgente. Pero antes, en el anterior gobierno, simplemente era importante. Entonces, como era importante, era como para dejarlo por ahí. Pero lo importante se ha convertido en lo urgente. Entonces, como se ha convertido en lo urgente, hay que ponerle el ojo a ese tema de regularizar nuestros papeles. Simplemente esa invitación. Y con esa invitación, les voy a mostrar la habitación donde estoy. Siempre les muestro la habitación del hotel donde me estoy quedando en este programa, porque yo sé que a ustedes también les gusta el chisme. Entonces les gusta ver dónde está quedando George Harry. Nos estamos quedando en un hotel que no sé ni qué marca es este hotel. No sé ni qué casa es. Pero bueno, les quería mostrar el hotel. La vista, no sé ni cómo abrir esto, te cuento. Déjame ver si con ustedes aquí en la cámara, déjame ver si puedo abrirlo. Se ve complicado, pero bueno, vamos a lograrlo. La vista es cualquier cosa. Veo como a la piscina, en donde veo una linda parejita. No, veo una familia, gente en general. Una vista, bueno, chicos, he tenido mejores, pero bueno, esta es la vista. Ahí está la piscina del hotel, la gente gozando un día sábado. Y esta es la vista, como que tienes ahí unos estacionamientos, unos carros, una gente, unas mesas, unos asuntos, unos árboles, unos arbustos y una gente tomando el sol, porque afuera está caliente, compadre. Y esa gente está disfrutando de su piscinita. Claro que sí. Bueno, muchachos, esta es mi habitación, el sofacito aquí como el diván para echar tus cuentos al psiquiatra, mi maletita, mi desastre de cama, donde pernocté la noche de anoche. Esto tiene así como su televisión, así su cosita. Este es el bolso, mis coroticos, mi escritorio, mi baño. Salud, ya me duché. Ahí está la muestra. Y esta es la habitación sencilla pero bonita. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta cosa? Ahora más tarde les muestro entonces el teatro. El hotel ya se los mostré. El teatro donde vamos a hacer la función esta noche de Coca-Cola Roxy. Yo nunca he estado allí, primera vez en un teatro grande, muy bonito aquí de la ciudad de Atlanta. Y bueno, como siempre les digo, muchachos, muy agradecido de lo que ustedes están haciendo por mí, en acercarse hasta la función hoy, en compartir con nosotros, en reírnos, en desconectarnos de la realidad que estamos en este momento viviendo, porque no solamente es el tema migratorio, sino son tantos otros temas, tantas cosas de nervios que están pasando, tantas cosas que nos producen nervios y nos producen quizás angustia, toda la situación bélica en el mundo, las amenazas bélicas, todo eso nos produce de alguna manera un poquito de angustia. Entonces yo creo que la mejor forma de poder superar esos estados de angustia es riéndonos de nosotros mismos, de nuestra gente, de nuestra historia, recordándonos de nuestras cosas esenciales y básicas de la vida. Y creo que la risa nos conecta con esa cosa mágica que tenemos. Así que esta noche, hoy, a reírnos con el pueblo de uno en Atlanta. Ahí la próxima es ya desde el teatro para que lo conozcan. Bueno, ya estamos en el teatro, muchachos. Vamos a hacer lo que se llama prueba de sonido. Estos teatros siempre tienen las paredes llenas de nombres y estrellas que se han presentado aquí y han llenado el lugar. Miren esto. Todos los nombres de las personas, de los artistas que se han presentado acá en el Teatro Roxy. Coca-Cola Roxy. Aquí mira, yo prendo la cámara y ya se ve en la clase de producción que yo tengo. Nadie sabe para dónde va. No, yo sí sé. Esta pidió café y no le trajeron el café. Mira, aquí está la mesa de la negra. Oye, vale, no. ¡Qué cosa tan bonita! Miren esos candelabros, qué bonitos. Espero que la cámara registre el lugar, de verdad. Muy hermoso. Miren. Este es el Roxy Coca-Cola. Enorme este teatro. ¿Cuántas personas
tiene este teatro? 2.300. 2300. Wow. Muy bello. Aquí está la pantalla. Muy bello. Bueno, muchachos, vamos a hacer la prueba de sonido. Y nada, en una hora, creo que en una hora más o menos, ¿verdad? Sí, ya abren puerta. Dan la puerta. Muy hermoso. Nunca habíamos venido para acá. No, es primera vez. Se parece mucho entonces a uno de Austin. Me dijo la negra. Sí. Se parece muchísimo. Es más, me recuerda porque tenía la barra. Mira, yo te digo lo que tú me dijiste, que este se parece a uno de Austin. El de Austin, además, ¿te acuerdas, negra? El de Austin tenía la barra. Bueno, pero también aquí nosotros vinimos a Atlanta, uno de ellos más chiquito que también tenía la barra ahí, que es el budget. No me contradiga, por favor. Ay, no. No me contradiga. Ni no, que solamente diga sí. Sí, patrón. Sí, patrón. Patroncito. Sí, patrón. Lo que tú digas, patrón. Multada por contradecir. Estás doblemente multada porque le ofrecimos café en la carretera. En la carretera. Y entonces veníamos en esa carretera, una carretera de 2 vías, culebrera. Sí, ajá. Y le llevamos Con café. tazón. No, porque a mí me ofreció café una gente por creer en la palabra de que no es tu gente. Cree en tu pueblo, señor. La gente estaba demasiado amable, me buscaron en la cafetería. Ten piedad, señor, ten piedad. Pida perdón, pida disculpa. Alvarito me oye. Vamos a hacer la prueba. No, pero estoy fascinado, de verdad, que este teatro es una belleza. Una belleza. Muchachos, estamos en Atlanta, a punto de salir, ya listos. 2.300 personas sentadas ahí esperando el show. Gracias a todas las personas que rodaron, viajaron, volaron para estar esta noche acá. Espero que disfruten el show. Dale. Me siento muy complacido, muy contento de tenerlos a ustedes acá. Agradecer, por supuesto, el premio Coca-Cola Roxy, a Ñamata Carroca, que es la productora del Más palabras. Hola. Multiservicios Ahí está, ahora sí. David Martínez, nuestro videógrafo, David Alcántara, que es nuestro transporte, Álvaro Rosales en los controles y Sofía Álvarez en la producción. Gracias. Al final del show, en la salida le van a dar, yo me llamo con ella saludado y siempre lo imprimo para todos ustedes, la estampita de la Ángel Miguel, para que me la proteja, para que me la todo lo que ustedes deseen se me cumpla, tengan en el carro, en la cartera, en el bolso, de baja, métanla donde sea porque siempre los va a proteger la estampita. Yo no quiero ser nervioso, pero soy muy creyente de él y siempre viajo con él. Vamos a hacer una foto, muchachos, con este cartel de soldado. Miren qué bonito. Vamos a hacer la foto con ustedes. Vente, Ah, espérame la cámara. ¿qué pasó? Ah, el celular. Perfecto. Vamos a hacer. Ella nos ayuda, mira. Ponle camarita. Ponle camarita y nos hacemos la foto. Vente, negrita, vente. Nosotros acabamos de culminar una función muy especial con mi gente de Atlanta. Estaba sensacional. Ahora hay que poner las manos. ¿Saben que uno ponía las manos? Voy a buscar a la gente. Gracias, Dale, mi amor. Dale. No. ¿Qué tal, Bueno, esto es, muchachos, un gran paso para mí, un pequeño paso para la humanidad. Que estamos dando lo mejor de nosotros. No, feliz, imagínate tú. Que lo pongan aquí en un teatro tan importante como este de Atlanta. ¿Ustedes saben lo que es llenar un lugar de 2.300 personas en Atlanta? En Atlanta, Georgia. O sea, ni nacimos aquí, ni nos criamos aquí. Toda nuestra gente reunida hoy. Gracias, muchachos, por manejar, por volar, por venir, por hacer el esfuerzo, por llenar este espacio tan bonito de una energía tan vibrante como la de hoy. La risa, la gente, los aplausos, los comentarios, sus mensajes, todos los recibo con el corazón. Gracias, con el alma por esta función tan bella. ¿Una foto allí con esto? Claro, por supuesto, vamos. Y si me puedo tomar una foto contigo Por también. supuesto, mi amor.
una... Mi amor, estamos trabajando para la audiencia. Claro que sí. Ah, no, trajeron, mira, trajeron nada.